En este video comenzaremos a ver la clase número 3 correspondiente a el método de secciones. Nosotros tenemos tres métodos para determinar las fuerzas internas, que son el método de secciones, el método de integración y despieces. Estas las veremos en progresivas clases, por ahora nos vamos a enfocar en esta. Ahora, ¿para qué es importante el cálculo de las fuerzas internas? Bueno, eso nos va a permitir diseñar elementos estructurales, saber si un elemento puede soportar determinada carga. Para eso yo primero necesito conocer las fuerzas internas y luego determinar los esfuerzos, que es lo que veremos en la segunda parte de la materia. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar únicamente en la determinación de esto de acá. Entonces vamos a lo que es como tal el método de secciones y lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, para aplicar el método de secciones yo tengo que tener en cuenta estas cuatro cosas que les coloqué aquí, que tienen en la diapositiva. Pero quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, yo debo definir el eje de coordenada, es decir, cómo voy a calcular el ejercicio, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto va a tener ciertas limitaciones, particularmente en el método de secciones. Ahorita se los explico acá. Ok, lo segundo que debo hacer es hallar las reacciones, que eso ya debe estar más que claro. Luego tengo que realizo el primer corte antes de la discontinuidad de carga y quiero explicar qué quiero decir con esto de discontinuidad de carga. Y finalmente aplico las ecuaciones de equilibrio que deben estar en función de x. Ahora que veamos un ejercicio lo van a entender mejor. Entonces, ¿qué quiero decir yo con definir el eje de coordenadas? Bueno, yo puedo resolver los ejercicios de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en el método de secciones hay una particularidad, que las cargas distribuidas triangulares yo debo calcularlas siempre en sentido creciente, desde el lado pequeño hacia el lado alto. Entonces, no debería venirme en este sentido, debería venirme de acá para acá. En el caso de cargas rectangulares o de cualquier otra fuerza que yo tenga, no es determinante. Yo puedo hacerlo tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, para el caso de este primer ejercicio que está aquí, yo podría colocar mi eje Y acá, mi eje X acá. Quiere decir que voy de izquierda a derecha. Pero en este ejercicio yo debo obligatoriamente colocar mi eje puesto aquí y hacia allá. X, Y. Es decir, que voy a ir en este sentido. ¿Por qué? Por la carga distribuida triangular. Esta es una de las limitantes del método de secciones en comparación con los otros dos métodos. ¿Okay? Pero simplemente tienen que tenerlo presente. Ahora, si llegan a tener un ejercicio en el que, por ejemplo, tienen dos triángulos, uno de este lado y uno de este lado, ¿verdad? Fíjense que para este irías en sentido creciente, pero para este en sentido decreciente. Entonces, no es conveniente usar el método de secciones en este tipo de ejercicios. ¿Okay? Ese es su limitante. Bien, ahora, en cuanto a esto, que debo realizar el primer corte antes de la discontinuidad de carga, ¿qué quiero decir yo con discontinuidad de carga? Bueno, si yo veo este ejercicio de acá, supongamos, lo primero que hago es definir el eje coordenado. Como veo, tengo la carga triangular de este lado, entonces el eje lo voy a colocar aquí, ¿verdad? Eje Y y eje X. Voy a ir en este sentido. Perfecto. Entonces, cuando empiezo a recorrer la viga, recorro la viga, aquí sigue habiendo carga triangular, carga triangular, carga triangular, carga triangular, y hasta el momento. Después de este punto, yo no tengo carga distribuida, no tengo carga. Ahí hay una discontinuidad en la carga, ya no forma parte de lo mismo que traía antes. ¿Ok? Es más, cuando aparece el momento hay una discontinuidad de carga, porque en todo lo anterior no había un momento. Entonces, ¿qué hago? Yo realizo un primer corte antes de la primera discontinuidad de carga, que en este caso es el momento. Corto ahí y trabajo este tramo primero. Luego sigo recorriendo la viga, aparece el momento y no tengo nada acá. Sigo recorriendo hasta que llego a este punto. En este punto aparece una carga distribuida rectangular, o sea que hay una discontinuidad de carga, así que yo corto antes de que aparezca la discontinuidad de carga. Entonces acá realizo un segundo corte. Sigo recorriendo la viga, ahora aparece la carga distribuida, aparece hasta este punto y luego de aquí no hay carga distribuida, por lo tanto yo corto antes de ese punto. Y así sucesivamente, antes de llegar acá, corto, porque la fuerza representa una discontinuidad, y antes de llegar a la reacción de aquí, corto. Okay, entonces, todo esto me va a dar todos los cortes que yo debo realizar para calcular las fuerzas internas en esta viga. Es decir, por cada corte que yo realice, yo voy a obtener unas fuerzas internas en esos puntos.
Posteriormente veremos cómo se hace y veremos para qué es útil, pero tienen que tener en cuenta esto. Ok, luego en la diapositiva verán que existen 3 fuerzas internas. Esto ya ustedes deben saberlo. Tenemos la fuerza axial, que es la que actúa a lo largo del eje longitudinal de un miembro. Si tengo, por ejemplo, este elemento, este es el eje longitudinal, ¿ok? Entonces la normal es la que actúa en este sentido, como la ven aquí, esta de aquí, normal. La cortante es la que actúa perpendicularmente al eje longitudinal, es decir, la que actúa en vertical, que es esta de acá, la cortante. Y el momento flector va a ser la curva o flecta un cuerpo respecto a X o Y. Es decir, que si el cuerpo está así, el momento lo va a buscar flectar, que es este que está acá. Ahora, para el método de secciones yo debo tener ciertas consideraciones. Cuando yo corto una barra continua, por ejemplo, esta barra de aquí, yo la corté aquí, aparecen las fuerzas internas, ¿verdad? Y en el método de secciones yo siempre debo suponer esto que está aquí. Si yo voy de izquierda a derecha, es decir, si mi eje está aquí y yo voy para allá y corto aquí, aparecen estas fuerzas internas en este sentido. Es decir, la cortante va hacia abajo, la normal va hacia la derecha y el momento hacia arriba. Esto es si yo voy de izquierda a derecha. Ahora, si yo vengo de derecha a izquierda, es decir, yo voy así, como en este caso, si yo voy así y realizo un corte, supóngase como este corte que hice aquí, si yo hago eso, la convención de signos de esto debo asumirla así como está aquí, hacia allá, hacia arriba y el momento hacia arriba. Es decir, siempre que yo corte voy a asumir estas direcciones. En el método de secciones, no es que siempre tengo que hacerlo así. En el método de secciones, para calcular las fuerzas internas, debo asumir esta convención. Esto para que luego, cuando vayan a hacer los diagramas, les dé directamente con los signos para dibujar, que se los voy a explicar en un siguiente video. Pero tengan en cuenta que esto es lo que tienen que asumir. ¿Okay? Tienen que saber que si van de izquierda a derecha, asumen un sentido, y si van de derecha a izquierda, otro.